Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Bienvenidos a esta charla histórica. Mi nombre es Rebeca Ballín Rodríguez y estoy acompañada de Alfredo Carrera López, con quien hablaremos sobre el gobierno de Prudenciano Dorantes. Alfredo, sé que este es tu tema de investigación histórica. ¿Puedes compartirnos un poco de qué va el gobierno, de qué época, a qué época, en qué momento gobernó Prudenciano Dorantes en Michoacán? Claro que sí, muchas gracias, Rebeca. Prudenciano Dorantes es un personaje que fue gobernador de Michoacán de 1881 a 1885, que corresponde con la presidencia de Manuel González, aunque está en este periodo que conocemos como el Porfiriato, ¿no? Aunque Porfirio Díaz no es presidente en ese momento, pero pues está ahí presente. Gobernador de Michoacán durante 4 años, Alfredo. Y entiendo que además durante el gobierno de Manuel González, como bien dices, estamos hablando del Porfiriato, y seguramente en Michoacán tenía características, por supuesto, del siglo XIX, porfirianas. ¿Qué caracteriza este gobierno de Prudenciano Dorantes? ¿Cuáles serían sus particularidades? Digamos, ¿por qué te interesa estudiar a Prudenciano Dorantes? ¿Qué tiene de particular este gobierno? Bueno, hay muchas razones en realidad, pero una de las principales es que de algún modo se afianza el Estado en un control, en una paz, porque venimos de unos momentos muy complicados, que incluso Manuel González viene a Michoacán anteriormente a organizar un poco el Estado y ver qué está pasando, ¿no? Además, cuando empieza el Porfiriato, empieza el país como a estabilizarse en general, y cuando entra Manuel González de presidente y Prudenciano, pues también corresponde a esto, ¿no? Tiene que ver además con el gobierno de Prudenciano Dorantes tiene muchas obras materiales que se van concretando, como la calzada de Cuitzeo, que en su periodo es cuando se termina, aunque tiene mucho tiempo que se está construyendo esta obra. Se arregla, se restaura, se reconstruye el colegio de San Nicolás, que estaba un poco descuidado, el Palacio Ejecutivo, el Palacio de Justicia. Entonces hay un momento como pues muy bueno, yo creo, para el Estado, y además con este Prudenciano, que anterior a ser gobernador había sido diputado. Ah, ok. Eso me parece que entonces va a ser como lo que le permite conocer como el Estado y proponer como esta serie de obras. Entiendo que tiene como la misma consonancia del Porfiriato, como bien dices, obras materiales, y en ese sentido, digamos, pensar en las obras materiales de la ciudad, como bien decías, el Colegio de San Nicolás, pero también obras al interior del estado, como la calzada de Cuitzeo. No sé si algunas otras, en algunos otros municipios en algunos otros municipios del estado de Michoacán. ¿Qué más promueve Prudenciano Dorantes? Bueno, primero explico un poco que la investigación que yo estoy haciendo tiene como fuente principal la correspondencia del gobernador. Hay un archivo en el que estuve trabajando anteriormente, aunque no con este tema ni con este personaje, donde está la correspondencia de los últimos 24 meses de Prudenciano Dorantes. O sea, todas las cartas que él recibió durante los últimos 24 meses de su gobierno, que pues no es el total, sino porque falta la otra parte que está en otro archivo al que no he podido accesar. Pero bueno, lo importante es que están estas cartas que no se habían conocido, que es como el archivo pues de Porfirio Díaz, que está en la Universidad Iberoamericana, y de Manuel González, que también está en la Universidad Iberoamericana. Pero en este caso, por ejemplo, tienen copias de las cartas que enviaron, de las cartas que recibieron, pues tienen las originales.
en el caso de Pudenciano, solamente tiene las cartas que recibió en esos 24 meses, en los que se incluye también algunos telegramas, sobre todo, por ejemplo, cuando es las elecciones, que se están enviando telegramas muy urgentes para saber cuáles son los resultados, qué está pasando en los distintos distritos, porque hay que recordar que el estado está dividido en 15 distritos, que son como una especie de presidentes de los municipios, como pequeños gobernadores que designa el gobernador. Y en cada distrito, están los ayuntamientos, que eso se deciden democráticamente por voto de la población. Bueno, y entonces tengo acceso a esta fuente principal, que son las cartas, y bueno, hay una cantidad tremenda, son casi 4,000 documentos lo que yo he estado revisando, que hay, como insisto, cartas, y en las cartas hay informes de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Como, sobre todo los prefectos, que son los jefes de los distritos, están encargados de revisar que las escuelas de niños y de niñas funcionen adecuadamente. Entonces, periódicamente les pide la recuerdo del gobernador que tienen que ir, y todos dicen, pues visité la de Pátzcuaro y los municipios aledaños y está en esta situación, ¿no? Hay muchas cartas pidiendo dinero al gobernador, ¿no? Muchos son sobre sus alcances, o sea, sus sueldos futuros, porque son funcionarios públicos, y porque les hace falta algo, ¿no? Y hay algunos que piden, por ejemplo, licencia porque se enfermaron y el doctor dijo que van a estar 6 meses en cama, ¿no? Que son casos muy llamativos, porque además, ¿cómo sabe el doctor que necesita 6 meses de cama a esta persona, ¿no? Entonces, hay un montón de información en las cartas, y un caso que a mí me ha interesado, porque he estado viendo que hay mucha correspondencia, es el caso del camino, o las composturas al camino de Marabatío a Tuzantla, que se hizo del 1884 a 1885, y que atraviesa lo que serían 3 distritos, que esto es un poco complicado para nosotros el día de hoy, porque los límites de los distritos no los conocemos. Bueno, o sea, sí los conocemos, sí, pero nosotros, personas a pie, no tenemos tan claro, pero hay 3 que son Sinapecuaro, Marabatío y Zitácuaro, ¿no? Y entonces lo que me llamó la atención es que había un montón de cartas del coronel Jesús Ocampo, que es el prefecto que era el prefecto de Zitácuaro, y entonces había 6, 7, 8, hasta 9, 10 cartas cada mes al gobernador, ¿no? Y en donde está dando cuenta de este camino, como bien dices, ajá. Y es cierto, el tema de los distritos, bueno, hoy a lo mejor tendríamos que hacer como un mapeo diferente de la colindancia o de las fronteras, por decirlo de alguna manera, que digamos que abarcaban esos distritos, ¿no? Y entiendo que es un poco diferente esa distribución, ¿no? Sí. Pero, sí, bueno, hasta el día de hoy los límites de los municipios no están tan definidos como uno pensaría, ¿no? Exacto, sí. ¿Y por qué te llamó la atención este tema del camino? Entiendo que las cartas, como fuente principal de tu investigación, pues dan temáticas diversas, pero ¿por qué, por ejemplo, el camino? ¿Por qué se haría tan importante para Pudenciano, o más bien para sus colaboradores, un camino de Marabatío a Tuzantla? Sí, además, bueno, ahí en la memoria que presenta en el 85, el gobernador, a través de su secretario, menciona en las mejoras que realizaron en todo este tiempo, pone la lista de todas las mejoras que se realizaron, y la primera, o la más costosa, es la que se realiza al Palacio de Gobierno y muebles por un total de 44,000 pesos, que era una cantidad fuerte, y la que realiza al Colegio de San Nicolás por 43,000 pesos, más o menos, que es casi lo mismo,
Pero claro, aquí la diferencia es que son 4 años fiscales, o sea, bueno, tiene una temporalidad en específica. Los años fiscales no son los años naturales que conocemos. Sí, sí. Y el tercer gasto más fuerte es el camino de Marabatío a Tuzantla, que tiene un importe de total de 28,000 pesos, pero solamente en 2 años. O sea, si hubieran sido 4, serían casi 60,000. O sea, sería lo más costoso en realidad de esto, ¿no? Tiene que ver. Entonces me pregunté, bueno, pues ¿qué hay aquí de importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisé Tuzantla, y Tuzantla, para ese momento, por ejemplo, había decaído la población muchísimo, ¿no? Entonces había casi como 200 personas, y entonces pareciera que no tenía mucho sentido hacer un camino hasta Tuzantla. Pero vi que en una carta estaban revisando que pusieran el telégrafo desde Tuzantla hasta Marabatío. Entonces, ¿qué había ahí? Pues lo que encontré es que antes de Tuzantla está la Hacienda Los Laureles, y la Hacienda Los Laureles le pertenecía al general Manuel González, que es el presidente en ese momento. Lo que es pues muy llamativo, porque claro, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, ya revisando la correspondencia, empecé a ver que había algunos mensajes desde Los Laureles y desde Presidencia pidiendo esto, y revisando un poco más, que a mí lo que me gusta mucho de acercarme a la historia es que revisando otros documentos encontré que está la memoria que presenta el general Manuel González cuando viene a Michoacán a reorganizar el estado, ¿no? Y entonces en el año de 1879, si no estoy yo equivocándome, dice que es muy importante, entre otras cosas, en el distrito de Zitácuaro, en específico, realizar un camino hasta Los Laureles, ¿no? Que ya para ese momento se supone que era de él, ¿no? Entonces, hay un montón de elementos que no podemos tomar textuales, pero sí podemos ir juntando todos estos papeles para descubrir que hay algo ahí que no está, que está funcionando de una forma extraña, ¿no? Y luego, uno de los prefectos los dos prefectos van a México a platicar sobre este camino que van a hacer, y entonces luego hay algunas imprecisiones que en el periódico oficial, que es otra de las fuentes principales, cuando se refieren al camino a veces dicen Los Laureles y a veces dicen Tuzantla. Entonces pareciera que Tuzantla, digo, es solamente una suposición mía, era como para no decir Los Laureles, porque era conocimiento de muchas personas que Los Laureles pues era del presidente, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de elementos, pero a mí lo que me parece muy interesante es que están todas estas cartas, y entonces está toda la información que está dando los prefectos de los 3 distritos, y además hay información que da un general que está en Los Laureles, encargado de la hacienda y de ver cómo va el camino, y le está informando al presidente, y luego hay información del presidente, y incluso viene el hijo del presidente y el hijo del gobernador del Distrito Federal, el jefe del Distrito Federal, vienen en algún momento antes de que empiece el camino en diciembre a platicar con el gobernador, porque además no tenían las escrituras como tal. Entonces, es todo, hay muchísima información alrededor, ¿no? Ya, de la hacienda. Entonces, en realidad, por eso se vuelve tan importante esta obra, digamos, material del camino, ¿no? Pero, y me parece que eso tiene que ver con historia económica, con historia política, recursos económicos, por supuesto, y con eso podríamos pensar como una parte del porfiriato, ¿no? De la vida social del porfiriato, de la vida económica. Pero ¿qué otros temas puedes rastrear en esta fuente principal, que es la correspondencia, Alfredo? O sea, ¿qué otros temas puedes advertir ahí que te pueden dar algunas otras pistas para otros estudios o para seguir investigando? Durante el periodo del gobierno de Prudenciano Durantes hubo varios temas muy álgidos, ¿no? Uno fue cuando aparecieron las monedas de níquel,
y las personas no la querían porque decía que eso no era dinero, que no valía, que no, pues eran como, sentían que eran como estampitas que estaban cambiándolo por dinero. Que no era plata. Y entonces había todo bueno, llegaron a grados de no aceptar la moneda, entonces tuvo que echar el gobierno atrás el asunto de poner la moneda de níquel, ¿no? Entonces hay un montón de información desde los municipios y los distritos al gobernador, y él manda información oficial sobre eso, ¿no? También empieza el registro público de la propiedad, y entonces ahí sí es la locura, porque es cambiar por completo la forma en que se estaban pagando, ¿no? Intentan acabar con las alcabalas, que era una forma de recoger el dinero, los impuestos, pues, y empieza a hacer esta contribución para pagar impuestos a partir de tus propiedades, y entonces empiezan los pleitos porque el avalúo no está bien, ¿no? Yeah. Además hay que recordar que hay una persona encargada de las rentas, de la administración de rentas, que es el que recibe el dinero, y en algunos lados había algunos que eran bastante, pues yo no sé si la palabra sea agresivos, pero hay muchas quejas de algunos, ¿no? Entonces ese es algunos de los temas. Hay otros temas muy común que me llama mucho la atención, que es cuando denuncian que hay alguien que se pone alcoholizado, y entonces hacen desmanes, ¿no? Y de pronto cuando aparece un juez o el hijo del juez hace alguna cosa, bueno, es todo un asunto, pero creo que hay muchos temas, obviamente, porque son 4,000 documentos, sí, más o menos. Pero bueno, esos son unos. Y la otra que es muy importante, la cantidad de documentos, son las elecciones. Porque vienen, le llegan cartas al gobernador, por ejemplo, del gobernador de Jalisco, ajá, que le sugiere que sea alguien el candidato a diputado. El secretario particular del gobierno del Distrito Federal también sugiere que sea alguien gobernador, ¿no? Hay alguien más que sugiere que sea que haya diputado, y alguien más que sugiere que sea un candidato a diputado, un juez de Veracruz, ¿no? Y luego de los distritos empiezan a decir, bueno, ya intentamos, ya vamos a hacer todo para que sus candidatos queden, ¿no? Entonces hay mucha información cruzada sobre estos temas que pareciera que hay todo un contubernio, no sé cómo. Y bueno, sobre los caminos y las mejoras materiales, pues hay muchísima información, y lo que me parece muy importante es que aparecen datos muy precisos sobre cosas muy precisas, aunque también es muy llamativo para los que no nos acordamos que el sistema métrico decimal apenas está empezando, entonces se revuelve la información, entonces dicen en metros, en millas, en pies, en varas, en arrobas, entonces todos los sistemas de peso y de medida también están revueltos, ¿no? Pero bueno, sí hay una cantidad tremenda. Oye, Alfredo, bueno, son 4 años del gobierno de Prudenciano Dorantes, y esto solo es como un adelanto de esto que se desprende de estas fuentes de las correspondencias. Supongo que después nos puedes venir a seguir platicando qué más has encontrado, cuáles son las pesquisas nuevas que puedes observar en estas correspondencias. Pues por lo pronto, Alfredo, te quiero agradecer hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias por su atención, y esperamos que esta conexión con el pasado les haya gustado. Muchas gracias, Rebeca. Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.